¿Por qué el juicio final es hasta el final? Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13. En aquel tiempo Jesús se despidió de la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Después de esta explicación de la parábola, a mí me quedan algunas dudas. ¿Cómo es que en tu reino, Señor, existen personas malvadas que inducen a otros al pecado? ¿Por qué no haces ya de una vez un reino de personas buenas? Para responder esto, Jesús justamente nos puso el ejemplo de algo que está vivo. No se trata de cosas. Las personas tenemos una vida, una biografía, y en esta podemos desarrollarnos o podemos corrompernos. La separación entre trigo y cizaña es mucho más compleja que una separación entre basura y no basura, y entre basura orgánica y basura inorgánica. En la época de Jesús todos estaban familiarizados al ver esos campos llenos de espigas que crecían solas y de repente estaban vacías, porque eran casi exactamente como el trigo, y solo hasta el final, al cabo de un tiempo y de meses, podíamos saber la diferencia, que había espigas sin semilla, la cizaña, que era infecunda, que era una plaga, y luego el trigo que servía para alimentarnos. Solo con el tiempo podemos saber si la cizaña es cizaña y el trigo es trigo. Dicho de otra manera, lo que parecía ser trigo resulta ser cizaña, y lo que parecía ser cizaña resulta ser trigo. En algunos aspectos, por ejemplo, la predicación de Jesús parecía ser cizañosa, incitaba a los judíos a mostrarse rebeldes o separarse de lo que habían recibido todo el tiempo. Solo hasta el final se pudo ver, pudo brillar, cómo el testimonio evangélico era lo que al final completaba la necesidad del hambre de Dios que tenía el pueblo judío. Era el verdadero trigo, lo que sí alimentaba. La tradición judía se había encerrado solamente en un camino de normas y cumplimiento estéril que no llevaba a Dios y tampoco alimentaba el alma. Ahora, por ejemplo, podemos ver que en la Iglesia también se están asumiendo nuevas formas de pastoral, como el Papa Francisco lo propone, ir a los lugares de periferia, donde está el pobre, el necesitado, el que no sabe, el que está alejado de la fe, incluso el que se rebela contra Dios. Sorprendentemente, algunas personas juzgan que el Papa Francisco es poco cristiano, que es más bien marxista, socialista o no sé de qué ideología, por su propuesta de acercarnos al que está lejos. Los humanos tendemos a hacer juicios anticipadamente. Vemos una manera nueva de hacer pastoral y juzgamos que eso es sectario, diabólico, que no puede ser. Solo hasta el final se va a saber si aquello alimenta, si aquello nos lleva a la comunión o bien nos deja en la soledad estéril de la cizaña. Porque lo mismo han caído en extremos dañinos la teología de la liberación como el pietismo seco y estéril de quienes se olvidan de la acción y se dedican solamente a la intimidad infructuosa de una fe disociada de la caridad. Mientras tanto podemos preguntarnos en vida qué tanto me parezco a la cizaña y qué tanto me parezco al trigo. Yo vivo solo de la apariencia aunque por dentro estoy vacío como la cizaña, o más bien me tomo mi tiempo para dar fruto, aunque sea del 30%, del 60%, como el trigo. Y si tienes miedo del juicio final, puedes anticiparlo. ¿Cómo? No te vas a matar ahorita, sino que vas a ir al confesionario, acércate a un sacerdote y en ese momento tú puedes anticipar el juicio final. Estás delante del mismo que te va a juzgar, pero si tú te acusas como culpable, él te va a dar la gracia de transformarte, de mejorar, de convertirte
en alguien que pueda dar fruto con su ayuda. Que así sea.